Ángeles en Misiones Especiales. Capítulo 3. Ministerio de Ángeles. La luz se encendió, y vi lo que me parecieron los dos hombres mayores que había visto en mi vida. De ellos procedían corrientes de radiaciones pulsátiles. Empecé a caer, pero me sostuvo la mano de uno de estos seres que medía mucho más de 2 metros. Pareció que decía: yo soy Gabriel, pero no podía ser, porque no ha sido visto desde hace siglos. ¿Estoy viendo visiones o está realmente aquí en mi casa? Por medio de los inspiradores mensajes traídos por ángeles, el Señor me ha dado una hermosa comprensión y penetración de cosas que nunca habría aprendido en los estudios más intensivos. Cuando Dios me trajo estas verdades emocionantes, no dijo: mira si puedes arreglar estas verdades en conceptos doctrinales, mira si los puedes encajar en la posición que has tomado. Dios obró como si ni siquiera existieran posiciones. Simplemente dijo: esto es lo que va a ocurrir. Ante lo tremendo de la presencia de los ángeles de Dios, muchas veces me he sentido como María, que dijo: hágase a mí conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Cuando Pablo dijo: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo. Hechos capítulo 27, versículo 23, sabía qué iba a suceder. De la misma manera, yo sé que estos mensajes que han venido del corazón de Dios están continuamente sustrayendo del infierno algunos de sus futuros habitantes. Estas verdades son vitales y reales. La mera presencia de estos magníficos seres angélicos que vienen directamente del trono de Dios es tan terrible que no es de extrañar que una persona caiga sobre su rostro cuando ve uno. Ni criticaría a aquellas personas que en la Biblia se nos dice que querían adorarlos, aunque no lo hicieron. Estos ángeles han hecho que verdades fáciles y simples hayan cobrado vida, se hayan hecho reales para mí. Han puesto un foco en ciertos textos que nunca sé y no conocía y no se habían abierto ante mí. Estos simples principios bíblicos que Dios me ha permitido ver a través de sus ojos, pero de ningún modo tuve que prescindir de la Biblia para verlos, porque Dios lo puso en la Biblia hace mucho tiempo, pero en mis ojos espirituales había escamas que me impedían verlos. Todas las verdades que estos seres angélicos han hecho reales para mí han sido sostenidas por la palabra de Dios. Después de estas gloriosas revelaciones, las verdades difíciles se han vuelto fáciles. ¿Cómo pude haberlas pasado de largo antes? Son tan simples y hermosas, y cada una de ellas hace resaltar el sacrificio de Jesús, porque los ángeles nunca hablaron del plan eterno de Dios sin mencionar su muerte. Está siempre en el mensaje, de alguna manera, este hermoso y completo sacrificio de Jesús. Pasé un tiempo meditando sobre estas cosas. Es natural que no se pueda cerrar una puerta a una experiencia de este tipo o bien decir: bueno, ahora ya lo sé, ¿qué más? Es por completo imposible. Lo terrible de la experiencia, lo abrumador de la presencia de Dios, son cosas que no puedo quitarme de la mente. Incluso cuando cierro los ojos por la noche, a causa de estas visitas angélicas, hay una sensación permanente en el subconsciente de la presencia de Dios y de su realidad, todo el tiempo. Una de mis mayores cosas para mí acerca de estas visitaciones ha sido el hecho de que han permitido otros saber que Dios vive y que no los ha olvidado. No sé si tendré ninguna otra visita angélica, sin embargo, estas visitas han influido tanto en mi vida que no hay nada en el cielo o en la tierra que pudiera quitar lo que han hecho en mi corazón y en mi mente.
Dios está preparando a su pueblo, y en esta preparación nos dispondrá, creo, para el retorno de Cristo. Nos prepara para librarnos de temores y servidumbre, y darnos poder para ser y para hacer. Dios está en marcha, a pesar del hecho de que quiere que mantengamos nuestros ojos en el mensaje y no en el mensajero. No podemos dejar de hacer caso del mensajero. Cuando pienso en la bondad de Dios llevando mensajes a su pueblo por medio de seres angélicos, me rodea un sentimiento de reverencia y respeto. Cuando miro a un ángel y le oigo decir que Dios cuida de nosotros, me hago cargo de que no es el ángel que está ahí, sino Dios mismo que se preocupa de nosotros bastante para traer este mensaje a nuestros corazones. A veces hay cosas que son incluso un poco graciosas con el ministerio de los ángeles y la obra que hacen, pero siempre hay un tremendo sentimiento de veneración, porque vienen directamente de la presencia de Dios y su gloria viene con ellos. Si hubiera sido una sola visita, habría estado ya contento porque esta es una experiencia única en una vida. Pero varias semanas después del primer encuentro, los ángeles me visitaron por segunda vez, reforzando el mensaje original. No fue esta la última, sino que 5 semanas más tarde, cuando acababa de irme a la cama, noté un resplandor a su lado que venía de la escalera. Sabía que era demasiado velado para ser la luz de la escalera, por lo que pensé que me había dejado la luz encendida en uno de los cuartos del piso de abajo. Me levanté y empecé a bajar las escaleras para apagar la luz de abajo. A la mitad del tramo apareció la luz. Delante de mí se hallaban 2 hombres, de los más grandes que he visto en mi vida. Yo no estaba aterrorizado, pero sí muy sorprendido. Había una radiación de poder divino que venía de ellos por morar en la presencia de Dios, que yo no podía resistir. Se me doblaron las rodillas e iba a caer, pero uno de estos seres me agarró y sosteniéndome me devolvió la fuerza. Me dijo simplemente que era el ángel Gabriel. Me quedé pasmado. ¿Podía ser este el mismo Gabriel del que había leído en la Biblia? El impacto de las primeras visitas no había sido tan espantoso como ahora, porque estaba de pie, claramente visible, como un hombre de la tierra, presentándose como el ángel Gabriel. Es imposible describir mis sentimientos. Luego me presentó al segundo ángel, cuyo nombre me dijo que era Crioni. ¿Crioni? Este es un nombre peculiar. Nunca lo había oído. ¿Por qué no Mahalaleel, o Tubal-Caín, o Sadrach, Mesach, o Abednego, Asíncritus, Flegon, Filólogus, Sosipater o Onesíforo? Nunca había pensado en que todos los ángeles tuvieran nombres y por lo que veía aspectos distintos. Le pregunté a Gabriel, ¿por qué estás aquí todos dos? Él me dijo simplemente que el Santo Espíritu los había enviado y entonces Gabriel inmediatamente empezó a decirme algunas verdades preciosas. Ya sabía teológicamente que el Espíritu Santo se hallaba en todas partes al mismo tiempo, pero esta verdad cobró nuevo significado cuando me dijo que el Espíritu Santo constantemente está en contacto con toda la tierra y recibe señales de todas partes al mismo tiempo. Incluso oye un pájaro si cae al suelo. En cualquier parte que se encuentre, oye las más ligeras pisadas. El Señor está en su santo templo. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos 11:4. Dijo que al ver lo que está ocurriendo en toda la tierra, notó que había una acumulación masiva de fuerzas satánicas que se disponían a atacarme. El Espíritu Santo no solo escucha, sino que envía órdenes, de modo que por órdenes de Dios, los ángeles estaban precisamente allí, en Boise, Idaho, para derrotar al enemigo. Me quedé un poco preocupado, porque no me interesaba que estuvieran allí de pie
si el enemigo iba a atacar. Yo quería que estuvieran fuera luchando, pero él dijo: ya hemos terminado la tarea. Les pregunté si normalmente acuden en respuesta a una llamada de socorro. No me replicó. Si el espíritu tuviera que esperar que pidiera socorro, ya estarías en un buen aprieto. Esto no es nada especial. Constantemente detenemos al enemigo y lo ponemos en fuga. Entonces me dijo que mirara fuera por la ventana. Miré y había un centenar de estos grandes ángeles guerreros cerca de la valla. Ya habían terminado la tarea y estaban hablando unos con otros con aire casual. Me dio una buena idea de la manera que Dios obra y cuida de su pueblo. Gabriel me habló de la enormidad del espíritu de iniquidad que está trabajando a machamartillo en el mundo hoy. Hay un intento siniestro por parte de espíritus engañosos de desviar al pueblo de Dios del Cristo vivo. El Espíritu Santo quiere ser una persona viva, pulsante, para cada uno de nosotros, pero a causa de estas fuerzas enemigas, algunos han empezado a apartar sus ojos de Jesús y miran a otros maestros. Algunos de estos maestros disecan y categorizan la Biblia hasta que queda sin vida. Gabriel me dijo: lee la palabra, aliméntate de ella, deja que pase a ser la palabra viva para ti, no ya columnas de verdades y opiniones de hombres. Se refería a Cristo cuando pasa a ser estudiado en una pizarra, en un diagrama, un grabado. Me dijo que Jesús quiere ser conocido como el Cristo vivo, que sale de las páginas de la Biblia para nosotros. Aleluya. Consideré que este mensaje era realmente necesario. Añadido que aunque el estudio suena como espiritual, algunos siempre estarían estudiando y nunca haciendo, porque cuando ya han adquirido conocimientos de un tipo de estudio o doctrina, ya está pasado de moda y tienen que empezar otra vez, dijo. Alimentaos en la palabra, repitió, alimentaos de la palabra. No os conforméis con la palabra disecada, hecha pedacitos y analizada en secciones, guardadla viva. Esto es emocionante porque no hay sustituto para Jesús con vosotros y en vosotros. Me habló de varios tipos de ángeles, tales como ángeles de alabanza, ángeles de adoración, ángeles de ministerio y ángeles guerreros. Sea cual sea su función, su propósito más elevado es enaltecer el nombre de Cristo. Cuando este nombre suena en el cielo o en la tierra, se postran y adoran porque es un nombre tan exaltado. Una noche, cuando Gabriel y Crioni estaban hablando conmigo, apareció de súbito un rayo azulado de luz pura, de unas 18 pulgadas de diámetro, desde el techo al suelo de nuestro estudio. En el instante en que apareció la luz, los dos ángeles se postraron al suelo. Estuvieron en esta posición boca abajo durante unos 5 minutos sin hacer un solo movimiento o sonido. Yo no sabía qué hacer, así que caí de rodillas y adoré a Dios. No, me dijeron nunca lo que había sido. No me dijeron nunca lo que había sido, pero tuve la impresión de que así como había aparecido una luz brillante a Saulo en el camino de Damasco, esto podía haber sido una aparición de Jesús en forma de una luz brillante. Me causó verdadero pavor. Algunas de las experiencias únicas con que Dios me ha bendecido son tan increíbles desde el punto de vista humano, que con frecuencia dudo de exponerlas a la publicidad. Esta es una de ellas. Durante una visita una noche, Gabriel dijo que Dios me había enviado un pequeño regalo para darme fuerza y energía y me entregó como una hostia aproximadamente de unos 7 centímetros de diámetro y 1 centímetro de espesor, que parecía pan. Me dijo que la comiera y lo hice. Tenía sabor a miel. Cuando hube terminado el pan, me dio una cucharada grande de lo que parecía agua. La bebí toda y me entró un deseo incontenible de alabar y adorar a Dios al instante. De mí salieron torrentes de alabanza hacia Dios, a borbotones, de mi interior, y durante varios días,
después de haber bebido el líquido, tenía una sensación de burbujeo en las venas. Era un sentimiento placentero e indescriptible. Los efectos fueron asombrosos, porque el primer día después de haber comido la hostia y beber el agua, perdí 2 kilos. El segundo día perdí otros 2 kilos. Al tercer día y el cuarto perdí otros 2 kilos cada día. Después de la pérdida disminuyó a medio kilo al día. Tenía un exceso de grasa y ahora todo había desaparecido. Cuando hacía marcha atlética antes de esto, pronto me cansaba, pero ahora no tengo ninguna falta de aire. Mi fuerza y vigor después han sido fantásticos. Gracias sean dadas a Dios por su palabra eterna, la Biblia, que ha sido nuestro punto de estabilización para todas las cosas, porque hay una historia en la Biblia de cuando Elías estaba debilitado por el hambre y Dios envió a un ángel para que le diera algo de comer, y después de esto estuvo 40 días y 40 noches. La palabra de Dios está siendo confirmada constantemente por el cumplimiento de las escrituras en actividades que tienen lugar hoy en la tierra, que no son distintas de las que han ocurrido en cualquier época del plan de Dios. Otra de las muchas verdades hermosas que Dios me dio a través del ángel Gabriel fue que todo lo que Dios ha prometido ha sido completado ya, por lo que se refiere al libro de Dios en el cielo. Esta afirmación me costó mucho de entender, así que Gabriel tomó un lápiz que yo tenía en la mano y dibujó un esquema como un marco de cuadro. He aquí la fotografía del mismo esquema que él dibujó en una cuartilla amarilla y que me explicó a mí. Todo lo que Dios ha prometido está completo en este cuadro, pero dijo: aquí hay un pequeño punto que representa las cosas que no son claras para ti, cosas que no son todavía completadas. Con frecuencia tú pasas tiempo mirando estas cosas, hasta que el pequeño punto se expansiona y llena totalmente el marco, ocultándote lo que Dios ya ha hecho. Si miras a Jesús en vez de mirar el problema, verás el cuadro completo del todo. En Isaías capítulo 43, versículo 2 dice: cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, no te anegarán. Si miras al agua de la tribulación, te ocultará el dibujo. Pero si miras a Jesús, este pequeño punto que te parece tan amenazador, tiene que contraerse y entonces ves todo el cuadro completo con todo lo que Dios ha prometido. Muchas personas me han preguntado si Gabriel dijo algo del retorno de Cristo. No había dicho nada, así que le pregunté si podía decirme algo. Me contestó que Jesús regresará, pero que el momento es algo que solo Dios lo sabe. Gabriel tiene acceso al horario de toda otra cosa que ha sido precedida, pero Dios se guarda este secreto para sí mismo. Entonces me dijo: puedo decirte esto, nunca ha habido tanta actividad y entusiasmo en los patios celestiales desde que Jesús volvió como hay ahora. Aleluya, exclamé yo. Estos ángeles hablaban en un lenguaje celestial y estaban recibiendo constantemente mensajes del Espíritu. Algunas veces recibían un mensaje y empezaban a reír y estaban contentos. Sin duda recibían informes de grandes victorias y las estaban celebrando. Mientras Gabriel estaba hablando conmigo, Crioni, el otro ángel, jugaba con Queenie, que es mi perra, y le hacía cosquillas tras las orejas y le pasaba la mano por el lomo. Queenie estaba muy contenta y me hubiera gustado saber cuál era su opinión. Esta era una experiencia rara para un perro y daba la impresión de que le gustaba. Gabriel fue hacia la puerta y dio la vuelta al pomo. Dijo que tenía que marcharse porque tenía una llamada urgente del espíritu, pero dijo: he pedido a Crioni que se quede contigo mientras estoy fuera. Vuelvo enseguida. Ocurrió algo muy raro.
porque mientras estaba mirándole de repente había desaparecido. No hubo ni sonido, ni resplandor, ni nada. Simplemente había desaparecido. Un minuto antes yo estaba hablando con un individuo corpulento y macizo, y en un segundo ya no estaba allí. Todo lo que se veía era el lugar en que estaba antes y ahora estaba vacío. Todo el mundo parece interesado en conocer algo de la apariencia física de los ángeles. Todos son diferentes. Los hay de diferentes estaturas, diferente pelo y apariencia diferente. Crioni lleva el pelo como la mayoría de los hombres lo llevan hoy, y tiene una apariencia como de 25 años. Su peso me pareció que sería cerca de 175 kilos, es macizo, de mucho más de 2 metros de alto, muy bien vestido, con un pullover pardo y pantalones holgados, pardos también. La camisa la lleva abrochada con un lacito que parecía un cordón de zapatos. Gabriel aparece con frecuencia con una túnica de color blanco resplandeciente y un cinturón brillante dorado de unos 10 o 12 centímetros de ancho. Lleva pantalones blancos y zapatos de color de cobre muy bien lustrados. Su cabello es de color de oro. La causa del resplandor azul que había visto antes era que su vestido todo era radiante, con un brillo iridiscente. La piel parecía brillar también, y los ojos, los reconocería en cualquier parte, eran como bolas de fuego, pero mostraban una simpatía y compasión que podía verse bien en su mirada. Parecía como si pudieran ver a través de mi persona. Pude entender a Juan al describir su primer encuentro con Jesús en el primer capítulo del Apocalipsis, cuando dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Hay algo acerca de la presencia de Dios que crea un brillo o resplandor. Cuando Moisés estuvo con Dios durante 40 días y 40 noches, tuvieron que ponerle un velo sobre la cara, porque brillaba tanto al descender de la montaña que no podían mirarle. Cuando Moisés y Elías descendieron al monte de la transfiguración, directamente del cielo, y hablaban con Jesús, sus discípulos dijeron que tenían vestidos resplandecientes, es decir, que brillaban, literalmente. Durante una visita, Crioni dijo que Dios le había dado permiso para contestar las preguntas que quisiera hacerle. Yo estaba sin poder decir palabra, no sabía qué preguntar. Sentía gran reverencia y gozo al mismo tiempo en su presencia. Al fin cobré ánimo y le dije, me he preguntado a menudo qué es lo que hacen los ángeles durante el tiempo que media entre sus apariciones. En la Biblia hay periodos de 3 y 400 años sin que se diga una palabra sobre los ángeles. ¿No se aburren? Me miró sorprendido cuando le hice esta pregunta. Entonces me contestó con la voz más rica y sonora que he oído jamás. Estas apariciones mencionadas en la Biblia son las veces en que el Señor abrió los ojos de su pueblo para que pudieran vernos. Como siempre hay gente a la que hay que vigilar y cuidar, estamos ocupados en todo momento, siempre. Los ángeles son seres más allá del tiempo. Esto no significa nada para ellos. Hablamos de temas diferentes de los que habíamos discutido antes con Gabriel y ahora se referían principalmente al trabajo. Me habló de otra responsabilidad que tienen los ángeles y que es de cuidar de las personas infieles y aún malvadas, dijo. No puedes comprender nunca la profundidad del amor de Dios, porque es tan grande. Es asombroso ver cómo la gente puede maldecir y odiar a Dios y volverle la espalda, y con todo Dios tiene interés en allegarse a ellos porque los ama tanto. Le pedí a Crioni que me contara algunas de sus experiencias más interesantes. Uno de los sucesos más emocionantes me hizo dar cuenta de lo viejo que debe ser. En realidad, los ángeles fueron creados antes de que fuera formada la tierra. Se refería al tiempo en que los ángeles ayudaron a los hijos de Israel a salir de la tierra de Egipto. Dijo, Dios nos dio el derecho de castigar a los egipcios y de usar cualquiera de las armas de Dios.
Les lanzamos rayos, desencajamos las ruedas de sus carros de guerra. No dijo realmente que fuera divertido, pero dijo que estaba grabado en su mente a causa de la gran liberación de Israel cuando el mar fue separado. Me habló de otro acontecimiento interesante, cuando Israel se hallaba en una marcha forzada. Los hombres de Gabaón enviaron desesperadamente mensajeros a Josué en Gilgal. Envíanos ayuda, pidieron, ven pronto y sálvanos, porque los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Así que Josué y el ejército de Israel partieron de Gilgal y fueron en rescate de Gabaón. No tengáis miedo de ellos, dijo el Señor a Josué, porque ya han sido derrotados. Ninguno de ellos parará delante de ti. Josué 10:5-8. Dios había decretado que Israel quedaría victorioso, de modo que tenían que ganar, pero Israel estaba demasiado cansado para luchar. Crioni dijo que los ángeles tenían órdenes de intervenir, pero no de interferir con lo que Dios estaba haciendo en el curso normal de la vida de un hombre. Habían tenido una experiencia terrible cuando los ángeles guerreros habían hecho grandes piedras de granizo y las habían lanzado contra las huestes enemigas. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Josué capítulo 10 versículo 11. Los seres angélicos están continuamente ministrando al pueblo de muchas maneras en los días actuales. Muchas cosas que parecen coincidencias son en realidad la obra de ángeles. No hemos comprendido plenamente el uso que hace Dios de las huestes celestiales para conseguir que se haga lo que Él dispone, a causa de la limitada información que tenemos de los ángeles. Dios permitió a Pablo que pudiera ver el poder de estas fuerzas y también a David, que habló del tremendo número de ángeles y de la grandeza de su poder. Pablo dijo que cada uno de ellos era enviado por Dios para ministrar a aquellos que serán herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dios no quiere que adoremos a los ángeles, pero quiere que nos demos cuenta de la importancia que tienen en nuestras vidas hoy. No son solo personajes de historias de la Biblia, son seres activos, vivos, que trabajan para Dios en el desarrollo de su gran plan eterno. Gabriel me dijo también que Dios decía que muchos se dejarían llevar por la fantasía y dirían: vi un ángel aquí, vi un ángel allá. Dijo que esto sería normal a causa de la imaginación humana y del sincero deseo de dar testimonio de lo que Dios hace con los ángeles, pero continuó: habrá tiempos específicos en que los ojos del pueblo serán abiertos y verán ángeles reales, no ya productos de su imaginación. Dijo también que Dios y sus huestes angélicas estaban tan cerca de aquellos que no los ven como de aquellos que los ven. Estoy contento de que Dios me haya permitido vivir en unos días tan emocionantes. Estos son los mejores días de toda la historia. Las cosas pueden parecer sombrías en algunas áreas, pero cuando proyectamos a Jesús sobre ellas, se iluminan. Él nos dice: toda la tierra está llena de su gloria.